Interfaces, no solo diseño y comunicación. Un nuevo espacio de la serie Educomunicación que coordina el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Roberto Aparici, coordinador del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, máster en el que es profesor colaborador David García Marín. Roberto Aparici. Hay una palabra que suena en muchos medios, que está presente de alguna manera para caracterizar ciertos escenarios, y esa palabra es interface, interfaces. Forma parte de los nuevos estudios de la educomunicación, forma parte de los nuevos estudios de periodismo y de alguna manera caracteriza la comunicación del siglo XXI. Aunque el término no es nuevo, ha vuelto a tener una vigencia renovada desde la dimensión digital. Para hablar sobre este tema, el profesor David García Marín entrevista al profesor Carlos Scolari de la Universidad Pompeu Fabra. Ambos especialistas van a dialogar y discutir y reflexionar sobre este tema importantísimo en estos momentos. Hablamos durante los próximos minutos sobre un concepto que no es nuevo, pero que últimamente podemos decir está tomando una renovada importancia, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de cada vez mayor número de interfaces, cada vez mayor número de dispositivos tecnológicos que llevamos en nuestros bolsillos y con los que nos relacionamos día a día. Precisamente ese concepto es el de interfaz y nos encontramos con un auténtico experto, uno de los mayores expertos a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con el estudio de las interfaces. Él es Carlos Scolari, profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, antes de nada, ¿cómo podríamos definir la idea de interfaz, sobre todo desde un punto de vista que vaya mucho más allá de lo tecnológico? Porque quizá todos estamos, pues quien más y quien menos puede estar más o menos identificado, familiarizado con la idea de interfaz desde el punto de vista de la tecnología, ¿verdad? Pero tu idea, tu propuesta, tu conceptualización alrededor del concepto de interfaz va mucho más allá de lo tecnológico, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir desde un punto de vista más amplio esta idea de interfaz? Bien, el concepto de interfaz no es nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de la interfaz digital, de la interfaz de usuario, y cuando escuchamos la palabra interfaz, inmediatamente pensamos en la pantalla interactiva, pensamos en el mouse, en un joystick, en el caso de un videojuego, ¿no? Todo ese entorno, toda esa pequeña red de componentes, dispositivos y sujetos, ¿no? Que interactúan frente a una pantalla. Esa es podríamos decir, la concepción más difundida. El concepto de interfaz, que sería interface en inglés, tiene ya casi 120 años, nació a finales del siglo XIX, obviamente en un entorno que no tenía nada que ver con lo digital. En ese caso la interface era una membrana que separaba dos líquidos o dos sustancias, ¿no? Y actuaba al mismo tiempo como filtro y al mismo tiempo separaba dos entornos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la ósmosis, había una interfaz, había una membrana en el medio separando los dos entornos. Pero bueno, el concepto tuvo muchas utilizaciones. La más popular es esta de la interfaz digital o la interfaz de usuario. Y a mí lo que me interesa, y un poco lo que he estado trabajando estos últimos años, es la posibilidad de llevar esta idea más allá de lo digital, la posibilidad de llevar la idea de interfaz más allá de la interfaz de usuario o la pantalla interactiva. En ese sentido, si pensamos que la interfaz es una pequeña red de componentes humanos, tecnológicos e institucionales que están ahí operando, ¿no? Que se están relacionando, ¿por qué no llevarlo más allá de lo digital, ¿no? En ese sentido podríamos pensar que la escuela es una interfaz, la universidad es una interfaz, o incluso más allá, pensar, no sé, los partidos políticos podrían ser considerados una interfaz también, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un espacio de relación entre tecnologías, un espacio de relación entre humanos y tecnologías y entre humanos, ¿no? Esa interactividad o esa capa de la interactividad más humana o más social. Por eso sí que un tipo muy interesante de interfaces son precisamente las llamadas interfaces sociales, ¿no? El sistema educativo, el propio sistema político, el sistema de medios, también entiendo, ¿no? Los propios medios de comunicación como grandes interfaces compuestas precisamente por otras interfaces más pequeñas, ¿verdad? Exactamente, y lo interesante en este caso, que si nosotros aplicamos esta idea de interfaz a instituciones o a, por ejemplo, la escuela, la universidad, los sindicatos, los partidos políticos, ¿no? Y los entendemos como una red
de diferentes actores humanos, actores tecnológicos que están ahí manteniendo sus relaciones y que sufren procesos y tensiones. Esto nos sirve, por un lado, para analizar estas instituciones. Tenemos una buena experiencia ya en análisis de interfaces y de pequeñas redes. Y por otro lado, pensar la idea de rediseño. Así como se habla mucho de rediseñar la interfaz de una web o rediseñar la interfaz de una aplicación móvil, bueno, hay todo un conocimiento de lo que se llama el design thinking, ¿no?, que se puede aplicar también al rediseño de estas interfaces sociales. Cualquier país que uno va, siempre los ciudadanos se quejan de los partidos políticos, ¿no?, en todos los países, que los partidos no los representan, ¿no? Bueno, evidentemente ahí hay una interfaz social, los partidos políticos son una interfaz política que están en crisis. Y bueno, podemos decir que tiene que ser rediseñada. O lo mismo la escuela, ¿no? Cuando hablamos de la crisis de la escuela, o a veces también la crisis de la universidad, bueno, son interfaces entre los sujetos y el conocimiento que necesitan ser rediseñadas. En el caso de la escuela esto es muy, muy claro. La escuela que nosotros conocemos, esta escuela pública, que se ha difundido en los últimos 150, 200 años en todo el planeta, ¿no? Es una interfaz educativa diseñada para la sociedad industrial. La escuela pública nació en el siglo XVIII para formar ciudadanos, después se le agregó a eso la formación más técnica, ¿no?, para hacer frente a la revolución industrial. Digamos, es una interfaz educativa pensada, diseñada para la sociedad industrial. Y todos sabemos que estamos viviendo una sociedad postindustrial. Y de ahí viene esta dificultad de adaptación que tiene la escuela a la nueva realidad postindustrial. Es una interfaz educativa diseñada para otra sociedad. Bueno, tenemos que rediseñarla y ahí tenemos toda una serie de experiencias y conocimientos de diseño que podemos aplicar a repensar y rediseñar la escuela, por ejemplo. Carlos Escolari, profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Hablábamos antes de las interfaces como un espacio de relación, ¿no?, un espacio de interconexión, de interactividad entre máquinas, entre humanos y máquinas, entre humanos y humanos. La metáfora del espacio, la metáfora osmótica que anteriormente también comentabas, son solamente dos de las múltiples metáforas bajo las cuales podemos analizar o estudiar las interfaces. Hay una que es muy evidente y que además explicas muy bien y que comentas en repetidas oportunidades, es la metáfora biológica, es decir, el hecho de ver, analizar y de alguna otra manera comprender, entender las interfaces como ecosistemas, ¿no?, como esos nudos, esas interconexiones que se establecen entre diferentes actores que además se afectan mutuamente, ¿no? Dentro de este tipo de ecosistemas, dentro de las propias interfaces, hay como contaminaciones cruzadas, ¿no?, o afectaciones cruzadas entre sus múltiples elementos. Pero además, si ampliamos el foco, tenemos también que entender cada una de las interfaces como, a su vez, integradas dentro de un ecosistema más amplio. La metáfora biológica como una de las principales, ¿no?, a la hora de entender la interfaz, ¿verdad? Exactamente, justamente en el libro que yo acabo de publicar ahora, que se llama Las leyes de la interfaz, que publicó Editorial Gediza, intento aplicar este modelo entre ecológico y evolutivo a las interfaces. Si uno, por ejemplo, toma un teléfono móvil de hoy, de última generación, tenemos un pequeño teclado virtual en la pantalla, ¿no?, que utilizamos para mandar mensajes, para responder correos, mandar WhatsApp, etcétera, etcétera. Ese teclado, evidentemente, viene de los teclados físicos, ¿no?, que utilizamos también en los laptops o que utilizamos en los ordenadores. Pero a su vez, ese teclado del ordenador proviene de las máquinas de escribir, que fueron inventadas, podríamos decir, más o menos a segunda mitad del siglo XIX. Pero incluso las primeras máquinas de escribir copiaban el teclado de los pianos, ¿no? Después adoptaron la fórmula de la tecla metálica que todos conocemos en las primeras máquinas de escribir, pero las primeras teclas eran teclas, como un piano. O sea, ¿qué vemos ahí? Que las diferentes interfaces se han ido prestando elementos, ¿no? Y esto es una lógica que la encontramos a lo largo y a lo ancho de toda la evolución tecnológica y en todo el ecosistema tecnosocial. Permanentemente, estas redes de actores humanos y dispositivos se van intercambiando elementos. Algo que funciona en un videojuego, mañana lo podemos encontrar en una web, o a lo mejor un dispositivo un botón, un pulsante que nosotros utilizamos para encender y apagar la luz, lo podemos encontrar mañana en el teléfono móvil, en la pantalla simulado para activar o no un comando determinado. O sea que hay una especie de ecología de las interfaces donde se van relacionando, se van prestando elementos entre sí. Y eso, por un lado, digamos, ahí podemos, es fascinante reconstruir, digamos, todas las relaciones y los préstamos que puede haber entre diferentes interfaces. Y ahí hablaríamos de una ecología de las interfaces. Por otro lado, esto cambia, no está fijo.
y ahí entra a jugar el modelo evolutivo, ¿no? Y ahí tenemos obviamente 150 años de teoría evolutiva y de modelos que también se pueden, no digo reproducir automáticamente, pero que nos sirven de inspiración para entender cómo evolucionan las tecnologías y también en este sentido cómo se van prestando elementos o cómo a veces incluso los usuarios contribuyen a rediseñar una tecnología y marcar su evolución. Al hilo de esto último que estás comentando, Carlos, hay dos ideas que a mí me parecen absolutamente centrales. Por un lado, en relación con la metáfora evolutiva, no solamente las interfaces no es que se mantengan estáticas, sino que van evolucionando con el tiempo, sino que además coevolucionan con sus propios usuarios. Es decir, el propio usuario va cambiando, va incorporando elementos a la propia interfaz y la interfaz va cambiando también el propio uso, de alguna otra manera, el plano de relaciones que mantiene los usuarios con ese dispositivo, con esa interfaz. Es decir, se produce también una afectación cruzada, una contaminación entre usuarios e interfaces en algo que podemos llamar como coevolución. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, si permanentemente estamos viendo esos préstamos de determinados elementos, determinadas esencias, determinados conceptos de una interfaz a otra, podemos decir que realmente las interfaces nunca mueren, sino que se van remodelando, se van remediando, se van reestructurando, se van transformando con el paso del tiempo. Exactamente, esas son dos ideas básicas un poco de mi planteo. Respecto a la coevolución es un tema alucinante, porque hay una frase que siempre se le atribuye a Marshall McLuhan, que dice, que en realidad no es de él, es de un discípulo de él, un colega que se llamaba Calkin, que dice, nosotros creamos las tecnologías y después las tecnologías como que nos formatean, nos modelan a nosotros, ¿no? Como que hay una relación dialéctica, diríamos, entre los seres humanos y las tecnologías. Y esto pasa así, ¿no? Yo empecé a navegar en la web muy al principio, ya por el año 95, cuando aparecieron los primeros diarios online, ¿no? Y la prensa online en esa época era una página prácticamente blanca, con 2 o 3 titulares, y a lo mejor había 5 o 10 enlaces en una sola página. Claro, si yo entro hoy en cualquier diario o portal informativo, primero que no hay más espacio en blanco, ¿no? Está todo repleto de infografías, vídeo, texto grande, texto pequeño, hay de todo, ¿no? Banners, no hay espacio en blanco en las páginas web. Y por otro lado, no sé si uno entra en el mundo.es o en el país.com, uno tranquilamente se puede encontrar, no sé, 200, 300 enlaces en la homepage de un diario. Claro, si uno compara cómo era la situación hace 20 años, era muy diferente. Y yo siempre me hago me invento esta situación. Digo, ¿qué hubiera pasado si en el año 95 yo encendía mi ordenador, me descargaba con mi pequeño módem, me descargaba la página del país y me aparecía la página del país de hoy? No hubiera podido navegar, porque me hubiera encontrado una masa de información y de enlace que yo hubiera reculado en la silla, no me hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí me di cuenta, yo coevolucioné con la interfaz de la web. La web fue evolucionando, pero yo también como usuario fui aprendiendo a gestionar estas masas de información y a navegar en todos estos enlaces. Y ahí está el fenómeno coevolutivo. Y yo creo que bueno, esto lo podemos aplicar a todas las tecnologías. Muchas veces entre lo que el ingeniero, el diseñador cree o piensa, lo que la interfaz realmente está diciendo y lo que los usuarios terminamos haciendo, siempre hay diferencia. Y es estas diferencias que hay entre lo que quiere el creador, el diseñador, el ingeniero y lo que hacemos los usuarios, esas fricciones, tensiones que a veces hay, son las que van modelando la evolución de todo el sistema tecnológico. Y en este sentido, ¿podemos vislumbrar, podemos predecir cuál va a ser la evolución de determinadas interfaces? Es decir, ¿podemos predecir cómo van a ser las interfaces del futuro? ¿O la evolución de las interfaces se produce bajo principios de caos? ¿Son absolutamente impredecibles? ¿Cómo lo ves? Bueno, predecir el futuro es muy complicado, si no imposible. Lo que nos queda, yo creo, es mirar para el pasado. Si uno lee los libros de principios de los años 90, y cómo visualizaban ellos el futuro, ¿no? Y estamos hablando de escritores, investigadores, periodistas que estaban en Silicon Valley, ¿no? Estaban en San Francisco y alrededores, y era gente que tenía información de primera mano. Y ellos se imaginaban un futuro donde íbamos a estar todo el día con un casco de realidad virtual flotando en el ciberespacio. Y en realidad, bueno, vamos caminando por la calle con un dispositivo en el bolsillo muy potente, digamos, más que vivir en un mundo irreal, estamos viviendo virtual, estamos viviendo en una realidad aumentada, ¿no? Que me pierdo en una ciudad, saco inmediatamente el móvil, veo la localización, digamos, y eso me brinda información adicional para moverme, por ejemplo, ¿no? Eso es muy difícil, y lo que demuestra la historia de la tecnología que esto es un sistema caótico, complejo. Si uno ve lo que pasó en el sector de la comunicación móvil, ¿no? Cuando allá por el año 2005 había
una empresa como Nokia, ¿no? Que estaba al centro de toda la galaxia móvil, y vino un día el señor Steve Jobs, sacó un aparatito del bolsillo y rediseñó en un año. Nokia prácticamente había desaparecido y digamos, se rediseñó todo el mercado de la telefonía móvil, y empresas muy consolidadas, no solo Nokia, por ejemplo BlackBerry, tuvieron que ir replegándose. Y bueno, esto demuestra que a veces, digamos, podemos predecir a lo mejor a 4 o 5 años vista, pero más allá, toda la evolución tecnológica es muy difícil de decir qué aspecto va a tener todo este ecosistema tecnológico de acá a unos años. Esto es una característica que tienen los sistemas complejos, ¿no? Que un pequeño cambio puede tener efectos disruptivos en todo el ecosistema. Y encima esta evolución es cada vez más rápida, porque antes, yo recién hablaba de la evolución de la web en los últimos 20 años, pero antes las interfaces de escritura, no sé, el papiro, las tablillas de arcilla, habían durado milenios, siglos y siglos y siglos. Y ahora estamos hablando de unos pocos años, de una sola generación. O sea que esta aceleración es brutal, es muy rápida, lo cual incrementa las posibilidades de que esto adquiera una forma cada vez más difícil de predecir. Hay otra dimensión que también es muy interesante y que va vinculada precisamente al propio diseño de las interfaces, que es la dimensión política. Es decir, el hecho de que las interfaces nunca son neutrales y siempre están contaminadas de alguna manera por determinadas ideologías, por la ideología, por el objetivo, por el fin del diseño del propio creador, ¿no? Que el propio creador pretende conseguir con un diseño determinado. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque muchas veces desde el terreno de la educación mediática, de la media literacy, nos hemos enfocado de alguna manera u otra en el aprendizaje al uso, ¿no? Del uso de los propios instrumentos o del descifrado de los mensajes de los propios medios. Pero yo creo que debemos también poner el foco en el descifrado del propio diseño, ¿no? De las propias interfaces, para ver currículums ocultos, para ver objetivos ocultos, para ver ese tipo de objetivos, ese tipo de fines, ese tipo de intenciones escondidas que predisponen la conexión o la relación o nuestra interacción con determinados dispositivos. Es decir, el estudio del diseño, el análisis del diseño, el análisis de la interfaz entendida como un dispositivo que no es nunca neutral y que siempre determina una determinada ideología, la dimensión política de la interfaz. Efectivamente es así. No hay ninguna interfaz transparente, no hay ninguna interfaz neutral. Todas las interfaces tienen incorporado dentro un programa político, una estrategia política, ¿no? Cuando uno navega en la web o cuando uno navega a veces en un videojuego, uno tiene la ilusión de poder moverse libremente en un espacio virtual, y en realidad no es así. Y esto es muy claro en la web y sobre todo en los videojuegos. Uno va donde el programador quiere que uno vaya. Y si el programador dice, bueno, si no hiciste esto, no puedes pasar al otro nivel, claro, ahí o nos queda hackear el sistema o está en una actividad reservada a unos pocos que tienen ese conocimiento, ¿no? Y nos queda adaptarnos a lo que ha programado el creador de ese entorno virtual interactivo. Esto lo podemos ver incluso en el cine, ¿no? La última película de Steven Spielberg, Ready Player One, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, gran parte de la película transcurre en un videojuego donde los jugadores están compitiendo, digamos, entre sí, pero siempre a partir de las reglas y de los espacios y los tiempos que modeló a priori el creador de ese entorno virtual, ¿no? Ellos se mueven libremente, y libremente dicho entre comillas, dentro de un mundo virtual, pero en realidad van donde ha querido el programador que fueran, ¿no? Contra eso sí podemos desarrollar tácticas los usuarios, existen, obviamente hay usuarios muy competentes que pueden entrar, digamos, en el código, ¿no? Y otra vez a lo mejor nuestras tácticas de resistencia o de reutilización vienen de hacer justamente usos desviados, ¿no? Utilizar un programa para otra cosa, meterse por las fisuras, aún sin ser un programador, un hacker, meterse en las fisuras o reinventar los programas. Yo creo que esto es un conflicto permanente que lo encontramos en las interfaces digitales, pero en toda la historia de la tecnología, ¿no? Y esto es lo que permite, como dije antes, también la evolución de la tecnología. Esto no es un sistema cerrado donde no se pierde ni se gana información, no, al contrario, esto es un sistema abierto, es un sistema donde hay tensión, hay conflictos, hay apropiaciones, hay usos desviados, ¿no? Y eso es un poco lo que da toda esta vitalidad a todo este gran ecosistema tecnológico. Carlos Escolari, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, muchísimas gracias por haber compartido este programa de radio con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.
El profesor David García Marín ha dialogado sobre interfaces con el profesor Carlos Escolari. En esta charla se han abordado muchos de los aspectos que caracterizan a este modelo, esta forma de comunicación y de diseño. La idea fundamental es que debemos entender las interfaces como algo que vaya mucho más allá de la tecnología. Debemos de enfocar nuestra atención también en esas interfaces sociales, algunas de ellas completamente en crisis, porque conociendo los elementos esenciales de su diseño podemos reconfigurarlas, ¿no? Esas interfaces escolares, esas interfaces de los medios de comunicación, los partidos políticos como interfaces, si conocemos los componentes, los elementos esenciales de su diseño desde la teoría de la interfaz, podemos, al igual que es posible realizar en cualquier dispositivo electrónico o con cualquier diseño que podamos entender desde el punto de vista de la interfaz más clásica, podemos también rediseñar esos sistemas sociales con el propósito de intentar buscar y encontrar una sociedad mejor. La interfaz es algo más que diseño y comunicación. No es solamente lo que se ve, sino todo ese universo que se construye alrededor de esta capa tecnológica. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, coordinador del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, director del Máster en Periodismo Transmedia que ofrecen la agencia EFE y la UNED. David García Marín es periodista, profesor colaborador en estos másteres y otros cursos de posgrado de la UNED. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y en YouTube y Canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.